Bendiciones. Le damos gracias a Dios por el nuevo día, por la nueva oportunidad de poder vivir conforme al propósito del Señor, teniendo en cuenta que estamos en tiempos difíciles, pero para quienes no conocen de la palabra de Dios. Pero nosotros somos privilegiados porque sabemos cómo conducirnos aún en medio de tanta dificultad gracias a su misericordia. Amén. Proverbios 29, del 18 al 20. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras, porque entiende, mas no hace caso. ¿Has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Bueno, aquí encontramos tres temas distintos. En el primero nos habla de la gran importancia de conocer la palabra de Dios, porque es que es la única que hace posible que nosotros nos conduzcamos correctamente sobre la tierra. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, podemos ser buena gente, pero el hecho de no tener claridad de cómo opera cada cosa conforme a Dios, estamos siempre expuestos a cometer errores. De ahí que tenemos que tener cuidado con las personas con las que nos relacionamos y sobre todo con las que hacemos determinados tratos para no hacer yugo desigual, porque nos dejamos creer que porque como es buena gente o porque es familiar de este o del otro, seguramente no va a cometer errores, y el problema está en que todo eso puede ser bien, pero en el momento que tenga que tomar una decisión trascendental, como no conoce el cómo se hace, puede cometer errores y nosotros resultar involucrados en lo malo. De tal manera que es muy importante y trascendental que la palabra de Dios esté en los corazones de todas las personas que podamos, pero con quien nos relacionemos debemos tener mucho cuidado en eso. Relaciones de trabajo, relaciones de pareja, relaciones de toda índole. Porque dice que más el que guarda la ley es bienaventurado. Bienaventurado es muy bendecido. El que guarda es el que la pone en práctica. También dice que el siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Aquí está hablando de la persona necia. El necio es el que entiende, pero no hace caso, no le parece. Es una persona que es soberbia, es una persona que es irresponsable, porque no obedecer la ley de Dios es una irresponsabilidad muy grande, porque sabemos que trae consecuencias. Y si lo entiende, pues peor, porque el que no entiende, pues es porque cree que eso no tiene ninguna importancia, que no es trascendental en la vida. Pero si lo entiende, se convierte en una persona necia. Y dice que no se corrige con palabras. Aquí está hablando de que hay que presionarla, pero esa presión también hay que mirarla en el plano de Dios, cómo funciona. Y aquí está hablando de siervos, de las personas que trabajan bajo nuestra autoridad. Por eso es tan importante que cada persona le vaya enseñando. Si tiene gente trabajando que no conoce de Dios, entonces tiene la misión de predicarle y debe hacerlo. Porque si ya le explica, entonces ya tiene cómo corregirlo, porque ya tiene la palabra por lo menos explicada. Pero si no le enseño, pues no puedo juzgarlo de una manera correcta, de una manera justa. Pero también dice, ¿has visto hombre ligero con sus palabras? Dice, más esperanza hay del necio que de él. Una persona que es ligera de palabra es esa persona que habla mucho. La palabra de Dios nos habla mucho sobre ese tema, de que todo aquel que habla mucho va a caer en error, porque la multitud de palabras no todas las va a decir como son, ni como es, no alcanza a pensar, y en eso que termina diciendo mentiras, termina manipulando. Y hay personas que no piensan para hablar, y es porque solamente les gusta hablar, les gusta participar de cosas que ni entienden, les gusta estar hablando de lo que no saben, por el solo hecho de imponer su propio saber o por hacerse notar. Entonces hay que tener mucho cuidado, primero que nosotros no seamos los habladores,
sino que, como dice la palabra, prontos para oír y tardos para hablar, oigamos qué es lo que la otra persona necesita o quiere para poder hablar, pero siempre hablemos mesuradamente, pausadamente, porque cuando hablamos pausadamente alcanzamos a medir la palabra, a medir el tono, porque a veces no son las palabras las que hablan, sino el tono que le podamos, incluso si nos están mirando, la expresión. Entonces, cuando hablamos pausado, tenemos ese tiempo de poder oír la voz del Espíritu Santo que nos está dando dirección. Pero cuando somos ligeros para hablar, vamos a terminar diciendo mentiras, vamos a terminar comprometiéndonos en cosas que no podemos o dando información incorrecta que ni siquiera nos hemos dado cuenta que existe. Lo que está pasando en estos tiempos con las redes, mucha palabra ligera. Y mucha gente le llega el mensaje y de una vez lo reenvía rapidito, sin analizar realmente el contenido, sin analizar la fuente, sin analizar el propósito. Entonces ahora pareciera que hablamos más, pero hablamos palabras de otros, ni siquiera las nuestras. De tal manera que seamos prudentes, porque aquí está diciendo que hay más esperanza del necio, reconociendo que el necio definitivamente no quiere hacer las cosas bien. Entonces cuidemos la manera de hablar. Amén. Dios les siga bendiciendo, les siga guardando, les siga guiando, les siga instruyendo. En Cristo somos más que vencedores, pero si nosotros hacemos la tarea con Él, siempre podemos contar con Él, pero a la manera de Dios. Eso es algo de lo que debemos tener bien claro. Y siempre vamos a estar bendecidos, prosperados y en victoria, siempre que nosotros nos mantengamos en comunión con el Señor. Les habla la pastora Rosalba Suárez de Iglesia Misionera de Dios de Bucaramanga y recuerde que Dios te ve.